En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Imagino que ninguno de nosotros durmió muy profundamente ni de forma continuada aquella madrugada. Lo impedían, de una parte, la excitación que nos había producido la noticia del descubrimiento de Lake, y de otra la creciente furia del vendaval. Soplaba de un modo tan salvaje, aun donde nosotros estábamos, que no pudimos por menos de pensar cómo lo estarían pasando en el campamento de Lake, situado justamente bajo los inmensos picos desconocidos, donde nacía y se desataba el viento. McTeague ya estaba en pie de las 10, intentando oír a Lake por radio, según habíamos convenido, pero alguna perturbación eléctrica que había en el aire agitado hacia el oeste parecía impedir la comunicación. Sí pudimos en cambio ponernos al habla con el Arham, y Douglas me dijo que también había tratado en vano de establecer contacto con Lake. Douglas no sabía de la tempestad, pues en la bahía de McMurdo soplaba poco viento a pesar de su insistente fiereza en donde nos hallábamos. Nos pasamos el día escuchando con ansiedad y tratando de enlazar con Lake, pero siempre sin resultado. Hacia mediodía el viento sopló enloquecido desde el oeste y nos hizo temer por la seguridad de nuestro campamento, pero acabó amainando casi totalmente, sin más que una moderada recaída a las 2 de la tarde. Después de las 3 la calma era absoluta y redoblamos nuestros esfuerzos para comunicarnos con Lake. Pensábamos que por tener 4 aeroplanos, dotados cada uno de un excelente equipo de onda corta, era improbable que un accidente ordinario pudiera haber inutilizado simultáneamente todos los aparatos. Pero lo cierto era que continuaba el silencio total, y cuando pensábamos en la fuerza delirante que el viento debía haber alcanzado en su campamento, no podíamos alejar de nuestra imaginación los más ominosos presagios. Para las 6, nuestros temores eran ya más vivos y concretos, y después de consultar por radio con Douglas y Thorfinson, decidí tomar las medidas necesarias para realizar una investigación. El quinto aeroplano, el que habíamos dejado en el depósito de la bahía de McMurdo con Sherman y 2 marineros, estaba en buenas condiciones, y listo para su empleo inmediatamente. Parecía haberse presentado la emergencia para la cual la habíamos reservado. Llamé a Sherman por radio y le ordené que acudiera con el aeroplano y los 2 marineros a la base sur tan pronto como pudiera, pues las condiciones meteorológicas parecían ser muy propicias. Hablamos luego del personal que realizaría la investigación y decidimos incluir a todos los hombres, llevando además el trineo y los perros que yo había conservado. Aunque muy considerable, la carga no sería excesiva para uno de aquellos enormes aeroplanos que habían sido construidos, según nuestras investigaciones, para el transporte de maquinaria pesada. De cuando en cuando volví a tratar de comunicarme con Lake, pero todo fue en vano. Sherman, con los marineros Gunnarsson y Larson, despegó a las 7:30 e informó desde varios puntos del recorrido que las condiciones de vuelo eran buenas. Llegaron a nuestra base a medianoche y todos procedimos inmediatamente a discutir qué haríamos a continuación. Era arriesgado volar desde la Antártida con un solo aparato, sin contar con una línea de bases de apoyo, pero ninguno vaciló ante lo que parecía ser un caso de absoluta necesidad. Nos retiramos a las 2 para descansar brevemente, después de realizadas las operaciones preliminares de carga, pero 4 horas más tarde ya estábamos otra vez en pie para terminar de cargar el aeroplano y empaquetar el resto de las cosas. A las 7:15 de la mañana del 25 de enero, iniciamos el vuelo hacia el noreste con McTeague como piloto, más 10 hombres, 7 perros, un trineo, provisión de víveres y combustible, y algunas otras cosas, entre ellas la radio del aeroplano. La atmósfera estaba clara y casi en calma, y la temperatura era relativamente suave. Calculamos que encontraríamos pocas dificultades para llegar a la latitud y longitud que Lake había dado como coordenadas de su campamento. Nos horrorizaba pensar en lo que pudiéramos encontrar o no encontrar al final del viaje, pues el silencio seguía siendo la única respuesta a nuestras insistentes llamadas al campamento Wardle, indeleblemente grabados en la memoria todos los incidentes de aquel vuelo de 4 horas y media, por tratarse de un momento crucial en mi vida que marca la pérdida, a 54 años, de toda la paz y equilibrio resultantes de la aceptación de un concepto habitual de la naturaleza y de sus leyes. A partir de entonces los 10, pero sobre todo el estudiante Danforth y yo, íbamos a enfrentarnos con un mundo espantosamente ampliado de horrores en acecho que nada puede borrar de nuestra memoria, y que si pudiéramos nos abstendríamos de compartir con la humanidad en general.
Los periódicos han publicado los boletines que enviamos desde el aeroplano en vuelo y que describían nuestro viaje sin escalas, las 2 luchas que mantuvimos con traidores vendavales en la atmósfera superior, nuestra visión de la superficie rota, donde Lake había hundido 3 días antes la perforadora a mitad de su viaje, y como encontramos un grupo de estos extraños cilindros algodonosos de nieve, observados por Amundsen y Beard, y que el viento hacía rodar sobre interminables leguas de la helada meseta. Pero llegó la hora en la que no pudimos expresar nuestras sensaciones con palabras que la prensa hubiera podido entender, y otro momento posterior en el que tuvimos que adoptar una verdadera norma de estricta censura. Larsen, uno de los marineros, fue el primero que descubrió la línea dentada de cumbres cónicas y picos de apariencia maligna que teníamos delante en la distancia, y sus gritos nos impulsaron a todos a mirar por las ventanillas de la espaciosa cabina del avión. A pesar de nuestra velocidad, tardaron mucho en destacarse sobre el fondo, por lo que dedujimos que se encontraban a una distancia infinita, y que eran visibles solamente a causa de su extraordinaria altura. Pero poco a poco fueron irguiéndose amenazadoras en el horizonte, hacia poniente, y pudimos ver varias cumbres desnudas, yermas y negruzcas, y captar la curiosa sensación de fantasía que inspiraban vistas a la rojiza luz antártica sobre el sugestivo fondo de unas nubes iridiscentes de polvo y de hielo. Todo el espectáculo estaba saturado de la insinuación pertinaz y penetrante de algún asombroso secreto de posible revelación. Era como si aquellas enhiestas torres de pesadilla fuesen pilones que enmascarasen una terrible puerta de acceso a prohibidas esferas del ensueño, enigmáticas cimas de remotos tiempos y espacios ultradimensionales. No pude eludir la impresión de que eran cumbres malignas, montañas de locura cuyas más lejanas laderas se asomaban a algún detestable abismo final. Aquella nube al fondo, trémula y medio luminosa, despertaba sugerencias indecibles, más que de un espacio terrestre, de un más allá vago y etéreo, y daba aterradoras advertencias de la naturaleza totalmente remota, apartada, desolada y muerta, desde hacía muchos eones, de ese mundo aural, insondable y jamás hollado. Fue Danforth quien nos llamó la atención acerca de la curiosa regularidad de las montañas más altas, regularidad como de fragmentos adheridos de cubos perfectos, a los que Lake había aludido en sus mensajes, y que efectivamente justificaban su comparación con las imágenes, como soñadas, de ruinas de templos primitivos sobre las cimas nubosas de Asia, que tan sutil y extrañamente pintara Roerich. En verdad había algo obsesionante que evocaba a Roerich en todo ese continente sobrenatural de montañas misteriosas. Lo experimenté en octubre cuando divisamos por primera vez Torre Victoria, y lo volví a experimentar ahora. Sentí también otra oleada de inquietante percepción de semejanza con los mitos arcaicos, de la forma sospechosa en que estas tierras letales correspondían a la meseta del Nen de siniestro renombre que aparece en los escritos primitivos. Los mitólogos han situado Len en el Asia central, pero la memoria racial del hombre o de sus predecesores es larga y bien pudiera ser de ciertas consejas, hubiera tenido desde tierras y montañas y templos del horror anteriores a Asia y anteriores a cualquier mundo humano conocido. Algunos místicos audaces han insinuado que los fragmentarios manuscritos nacóticos tienen un origen anterior al Pleistoceno, y han supuesto que los fieles de Satoga estaban tan lejos de ser humanos como el propio Satoga. Len, donde quiera que estuviera situada espacial o temporalmente, no era una región en la que yo deseara encontrarme, ni me agradaba tampoco la proximidad de un mundo que dio el ser a las ambiguas y arcaicas monstruosidades que Lake había mencionado. En aquel momento deploré haber leído el aborrecible Necronomicon y haber hablado tanto con Wilmart, el folclorista de la universidad, versado en tan desagradables temas. Este estado de ánimo sirvió indudablemente para agravar mi reacción ante el extrañísimo espejismo que se desató sobre nosotros. Desde un cenit cada vez más opalescente, según nos aproximábamos a las montañas y comenzábamos a divisar las ondulaciones acumuladas de sus estribaciones. Durante las semanas anteriores habíamos visto docenas de espejismos polares, algunos de ellos de un realismo tan misterioso y fantástico como el actual. Pero este tenía una calidad de simbolismo amenazador completamente nueva y misteriosa, y me estremecí cuando el trémulo laberinto de muros, torres y mini-aretes fabulosos surgió de entre los turbulentos vapores helados que se cernían sobre nosotros. El efecto que producía era el de una ciudad ciclópea de arquitectura no conocida ni imaginada por el hombre, con inmensas masas de mampostería, negras como la noche, que suponían monstruosas desviaciones de las leyes geométricas.
Había conos truncados, a veces en escalones o estriados, que terminaban en altas columnas cilíndricas, interrumpidas aquí y allá por abultamientos bulbosos, y a menudo coronadas por hileras de finos discos ondulados, así como grotescas estructuras prominentes y lisas que hacían pensar en amontonamientos de numerosas losas rectangulares, planchas circulares o estrellas de 5 puntas que se cubrieran parcialmente unas a otras. Había pirámides y conos compuestos, aislados o coronados cilindros, cubos o pirámides, y conos truncados más chatos, y también torres aguzadas como alfileres en curiosos haces de 5. Todas estas febriles estructuras parecían estar unidas por puentes tubulares que cruzaban de las unas a las otras a través de vertiginosos abismos, y la escala implícita en todo el conjunto era aterradora y opresiva por sus desmesuradas dimensiones. El espejismo en líneas generales no era muy distinto de algunos de los más caprichosos observados y dibujados por el ballenero ártico Scoresby en 1820, pero en aquel lugar y momento, con aquellos picos oscuros y desconocidos que se elevaban prodigiosamente ante nosotros, aquel descubrimiento anómalo de un mundo anterior en nuestras mentes, y el presagio de un probable desastre que hubiera afectado a la mayor parte de la expedición, todos creíamos percibir en él un matiz de latente perversidad y un augurio infinitamente aciago. Sentí alivio cuando el espejismo comenzó a desvanecerse, aunque en el proceso de disolución los diversos conos y torres de pesadilla adoptaron temporalmente formas distorsionadas aún más horrorosas. Cuando todo aquel engañoso espectáculo se desvaneció para sofocarse en ebulliente opalescencia, comenzamos a mirar otra vez hacia tierra y advertimos que no estaba lejos el fin de nuestro viaje. Las desconocidas montañas que teníamos ante nosotros se elevaron vertiginosamente como imponente muralla ciclópea, dejando ver con sorprendente claridad sus curiosas regularidades aún sin ayuda de prismáticos. Ya volábamos sobre las estribaciones más bajas y podíamos distinguir entre la nieve y el hielo los retazos desnudos de la meseta principal, un par de puntos oscuros que supusimos eran el campamento de Lake y las perforaciones hechas por este. Las estribaciones más altas se elevaban a unas 5 o 6 millas de distancia, formando una cadena casi independiente de la aterradora cordillera del fondo, con picos más altos que el Himalaya. Al fin Ropes, el estudiante que había relevado a McTeague en los mandos del aparato, comenzó a descender hacia el punto oscuro de la izquierda, cuyo tamaño hacía suponer que se trataba del campamento. Mientras lo hacía, McTeague transmitió el último mensaje no censurado que el mundo iba a recibir de nuestra expedición. Todos, naturalmente, han leído los breves e insuficientes boletines del resto de nuestra permanencia en la Antártida. Algunas horas después del aterrizaje, enviamos un cauteloso informe acerca de la tragedia que habíamos encontrado y anunciamos al mundo con dolor que todo el grupo de Lake había sido exterminado por el terrible viento del día anterior o de la noche que le precedió. 11 muertos seguros y Gibney desaparecido.